Llegamos en nuestro estudio al capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Y el estudio en esta oportunidad es un banquete de bodas. Juan capítulo 2 versículos 1 al 12. Y voy a leer de la Reina Valera contemporánea para ustedes. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y ahí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado». Su madre dijo a los que servían: «Hagan todo lo que él les diga». En ese lugar habían 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo: «Llenen de agua estas tinajas». Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Ahora saquen de lo que está allí y llévenselo al catador». Y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha en vino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirven el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, su madre, sus hermanos y sus discípulos descendieron a Cafarnaúm, pero no estuvieron allí por muchos días. Vamos a la introducción de este estudio y comenzamos con Juan capítulo 2, 1 y 2, donde leemos: «Al tercer día celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y ahí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda». Esto nos lleva al contexto de una boda en Caná, al tercer día después del encuentro entre Jesús y Natanael. Notemos esto: el primer milagro de Jesús no sucede en el templo, ni en un lugar sagrado o solemne, sino en una celebración de bodas. Muy posible en una casa, afuera, en un terreno abierto, pero en un entorno de gozo y celebración. Entonces, el primer milagro que tenemos aquí sucede en estas bodas. ¿Cuál es el milagro? Bueno, lo leemos ahí: Jesús convierte el agua en vino. ¿Qué puede anunciar o anticipar este milagro que Jesús hace? Esto nos habla del nuevo pacto anunciado en la última cena, en lo que conocemos como la última cena de Jesús con sus discípulos. Ahí es donde Jesús declara, y esto lo leemos en Mateo 26, 27, 28. Después tomó la copa y, luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo: «Beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados». Entonces, este banquete de bodas, donde Jesús convierte el agua en vino, es un acto que no solamente suple una necesidad práctica que en ese momento se presentó en esta boda, sino que anticipa, anuncia algo mucho mayor, que es el inicio del nuevo pacto, simbolizado de esta manera en la última cena del Señor con sus discípulos, donde el vino representa su sangre derramada para dar vida y salvación. Ahora, hagamos algunas preguntas para reflexionar sobre este punto. ¿Qué te dice
todo esto sobre Jesús y el hecho de que su primer milagro fuera en una boda y no en un lugar sagrado como el templo u otro lugar importante en Jerusalén. Puedes ver los paralelos o las similitudes, las cosas que se aparecen, que hay entre esta boda y también lo que Jesús anuncia en la última cena. Vamos al punto número 1, la boda. Y vamos a la letra A, la importancia de las bodas. Una boda era un gran evento en Israel, en el primer siglo, ¿no? En el tiempo de Jesús. Especialmente en las aldeas pequeñas como Nazaret o Caná. Eran lugares donde apenas vivían unos cientos de personas. No eran poblaciones grandes. Era un poblado pequeño, un caserío. Una boda se convierte en estos lugares en un acontecimiento del año, algo que hay que celebrar. Era una celebración como algo así como el Año Nuevo, la Pascua, la Navidad. No, era una celebración en grande. El compromiso de los novios se establecía legalmente un año antes, tiempo en el cual el novio debía construir y amueblar ese nuevo hogar. Todo el pueblo observaba el avance de este año y lo que el novio y la familia del novio hacían en esta nueva casa. Pues debían demostrar que eran dignos y capaces de estar preparados para el matrimonio. La novia, como tal, también se preparaba durante este año para el matrimonio. Mientras que el novio se encargaba de todos los gastos del banquete, cuando todo estaba listo, se le avisaba a los invitados y entonces comenzaba la celebración. A diferencia de nuestras bodas modernas, estas fiestas o estas bodas en este tiempo duraban varios días. Algunos hablan de 3 a 7 días. Y el novio debía de ofrecer, o la familia del novio debía ofrecer el alimento, la bebida, durante todo este tiempo de celebración. Y los invitados eran llamados y se hacía una especie como de campamento alrededor de esta casa donde se iba a celebrar la boda. Era una comunidad pequeña y esto pues hacía de la boda un evento central y algo muy esperado durante todo el año. Nos damos cuenta que esta boda no era como las bodas que se celebran, al menos aquí en Estados Unidos, donde la ceremonia se hace usualmente en la iglesia y después se hace la celebración o la cena en otro lugar. Hay una cena después donde hay comida, bebidas, bueno, y esto se termina en una tarde o una noche. También es costumbre acá que los novios hagan una lista de invitados. Y muchos de los que al principio se consideraban en esta lista de invitados van saliendo eliminados. Así que es muy posible que alguien conocido se case y no nos invite a la boda. Y esto es comprensible en nuestro contexto cultural. No siempre seremos invitados a una celebración o a una boda de algún conocido, de algún amigo o aún quizás de algún familiar poco lejano. Esto se hace acá y los novios son los responsables de hacer esta lista y por lo tanto ellos son los que consideran quién es el que debe de venir a su boda. Y es algo normal que se ve aquí en nuestra cultura. Es decir, no nos molestamos, no nos enfadamos porque no nos inviten, simplemente observamos de lejos y deseamos lo mejor para los nuevos novios o el matrimonio que va a comenzar. Veamos ahora entonces, si volvamos a nuestro pasaje, los invitados a esta boda. Punto B, los invitados. Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Y leemos nuevamente que al tercer día se celebraron estas bodas en Caná. Y dice el versículo 2, también Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. El versículo 1 menciona que María, la madre de Jesús, estuvo en la boda. Y el versículo 2, claro, allí menciona a Jesús y sus discípulos. ¿Por qué se invitó a María, a Jesús, a sus discípulos para que estuvieran en esta boda? Bueno, esto no haría de sorprendernos.
considerando el contexto cultural que ya he explicado antes, ¿no? María vivió en Nazaret al menos unos 45 años. Y en pueblos pequeños como Nazaret y Caná, solo a unas cuantas millas o kilómetros de distancia, todos se conocían y se casaban dentro de la comunidad. Así que María había sido muy conocida y es posible incluso que ella llegó a ser una especie de anfitriona en esta boda o ayudando a esta boda, como se esperaba también que algunos de los vecinos o amigos cercanos del novio o la novia ayudaran para la celebración de la boda. Jesús también era bien conocido en la región. Habiendo vivido en Nazaret por más de 30 años, quizás con la probable muerte de José, él habría asumido el negocio familiar de la carpintería con sus hermanos, tratándose con personas de la zona, del área. Su presencia en la boda podría explicarse, ¿no?, por su buena fama y reputación y relaciones que tenía con la comunidad. Pero también hay otra posibilidad, y esta es que Natanael era también de Canaán. Esto lo leemos en Juan 21:2, ¿no? Ahí dice que Natanael era de Canaán. Quizás los novios o los invitados también, los novios, los que se estaban casando, eran conocidos de Natanael y él fue invitado a esta boda y quería que conocieran a Jesús y también ese grupo que ahora se conoce como los discípulos que vinieran a esta boda. Ahora, esto nos lleva a un contexto cultural de nuestra época en el cual a lo mejor te ha pasado a ti que tú has invitado a una familia, a alguien que conoces, alguien que está muy cercano a ti, a esta fiesta, a esta celebración. ¿Y qué sucede? Esta persona que tú invitas, invita a otros amigos que ellos tienen. Y entonces en vez de venir 5, que tú contabas con ellos que venían a la boda, ahora a lo mejor vienen 8, vienen 10, porque esta otra familia invitó a otros. Bueno, aquí tenemos el caso de, quizás digo, de Natanael, que fue invitado y también él dijo, bueno, vamos a esta boda. Ahora volvamos nuevamente a nuestro pasaje y dejemos de especulaciones acá. Punto C. Jesús le da validez al matrimonio. Es significativo que Jesús haya elegido una boda para comenzar su ministerio público. Esto resalta la importancia del matrimonio como institución sagrada, comenzando desde el Génesis y la creación de la primera familia, del primer matrimonio. Las bodas no son simplemente eventos sociales como hoy se les ve. Representan un pacto santo diseñado por Dios para establecer la familia y bendecir la sociedad de esta manera. El matrimonio debe ser público y celebrado por la comunidad. Una sociedad que honra el matrimonio y la familia recibe bendición. Pero aquella sociedad que debilita el matrimonio se encamina al desorden y el juicio mismo de Dios. Y estas sociedades, aún estas naciones, tienden a desaparecer. Esto lo estamos viviendo ahora en muchos países donde el matrimonio y la estructura de la familia ha desaparecido. ¿Qué sucede con estas naciones? Están a punto de desaparecer. Tenemos a Italia, tenemos la Europa que está a punto de desaparecer de prácticamente como una sociedad, como una nación, porque no hay matrimonios, no hay una suficiente natalidad, es decir, no nacen niños suficientes para reemplazar a los que están muriendo. Están a punto de desaparecer. Por eso países como la Unión Federal Rusa y otros están motivando ahora mismo y dando incentivos económicos a las parejas jóvenes para que se casen y tengan hijos. Jesús, con su presencia en esta boda, expresó su aprobación del matrimonio y lo honró a realizar ahí su primer milagro. Es de mucho significado entonces que su primer milagro sucede en la realización de un matrimonio, en el inicio de una familia, al igual que Pablo compara la iglesia con la novia de Jesús en Efesios capítulo 5.
pero que también esa boda se describe en Apocalipsis 19. Quisiera aquí poner unas preguntas para reflexionar en este pasaje. ¿Cómo se valora el matrimonio en nuestra comunidad o nuestra iglesia hoy en día? ¿Le damos el valor que merece? ¿O es simplemente un contrato el cual podemos romper fácilmente? ¿Cómo podemos nosotros honrar el matrimonio como lo hizo Jesús? Esto es muy importante que lo comprendamos. Veamos ahora, y volviendo a nuestro pasaje, el simbolismo de la situación. Dice, cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Juan capítulo 2, versículo 3. La crisis en esta boda, en este matrimonio, comienza muy temprano, cuando se acabó el vino, lo cual representa un gran desastre en el contexto cultural de una boda judía en ese tiempo, ya que el vino era el símbolo de la celebración y la responsabilidad del banquete estaba en el novio y su familia. En este matrimonio, en este nuevo matrimonio, los problemas comienzan bien temprano, ¿no les parece? En la misma boda. Un símbolo de lo que puede suceder en el matrimonio de todos nosotros, sin excepción, con una gran diferencia. Jesús había sido invitado a esta boda. Entonces, no es lo mismo tener problemas en el matrimonio, como todos los tenemos, pero tener problemas en el matrimonio, pero también tener la esperanza de la solución teniendo a Jesús como el centro de nuestro hogar. ¿Se pueden dar cuenta de esto? Que entonces tenemos una esperanza y a alguien que podemos nosotros acudir en tiempos difíciles, en medio de la crisis que la familia y el matrimonio puedan atravesar, podemos ir a Jesús. Veamos lo que sucede en el texto. María acude a Jesús, quien finalmente realiza el milagro. Se mencionan 6 tinajas de piedra. Usualmente estas eran usadas para la purificación ritual judía, que estaban vacías, dice. Este detalle que se menciona aquí de las 6 tinajas no es casual, pues esto nos lleva a un simbolismo. Simboliza el vacío espiritual que se vivía en ese tiempo de la religión judía del siglo I. Así como se había acabado el vino, el símbolo de gozo, bendición y celebración, también se había agotado el gozo, la esperanza de vida nueva en el sistema religioso de ese tiempo. Jesús, al hacer su señal, su milagro, demuestra lo que se puede hacer ante ese vacío. Los judíos tenían una religión que estaba moribunda, estaba muriendo, estaban en sus últimos días de vida. Y Jesús trae el nuevo vino, una nueva vida que llegaría con el nuevo pacto. Veamos algunas preguntas. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que representan un vino agotado? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Sentimos ese agotamiento, esa muerte espiritual? ¿O tenemos esa esperanza y esa vida nueva? Y podemos tener eso y ese gozo, esa alegría cuando leemos la palabra de Dios. ¿Qué podemos ver en todo esto? Veamos esto nosotros en nuestra vida. Jesús es el único que puede traer esperanza. Jesús es el único que puede llenar nuestros vacíos. Él trae el nuevo vino. Él trae el nuevo vino. Él trae esperanza nueva a nuestra vida. Que Dios les bendiga.